¿Gestión activa o gestión pasiva? La pregunta con mayúsculas para la gente que invierte en fondos de inversión, que de entrada está mal planteada. Probablemente por intereses inconfesables, lo digo medio en broma, que vamos a comentar luego a lo largo del vídeo, porque de eso va el vídeo, pero hay que empezar por dejar claro que no está bien planteada la pregunta. Es como decir, vivir en el campo o vivir en la playa, o ir al campo o ir a la playa, o carne o pescado. Es que es una pregunta que no tiene lógica. Te puede gustar la carne y el pescado por igual, depende del momento, te puede gustar ir a la playa en verano y al campo en primavera. Es que depende muchísimo de las circunstancias. Vamos a empezar por plantear bien la pregunta y luego ya desarrollamos el tema brevemente. No creo que echemos más de 15 minutos en ello, pero es súper importante porque hay mucha confusión y que afecta a la rentabilidad de las inversiones, de las carteras de inversión de la gente, ¿no? Bien, la pregunta sería más bien esta. Hay que dividirla, es decir, ¿qué es mejor? ¿Gestión activa o pasiva de fondos? ¿Es mejor que los fondos estén gestionados o que se limiten a hacer una gestión pasiva, es decir, a seguir a un índice? Y segundo, ¿qué es mejor? ¿La gestión activa de carteras de fondos, o sea, de tu patrimonio en fondos de inversión, o que esa gestión sea pasiva, que no hagas nada, que tengas distintos fondos y no los muevas? Esa es la forma de plantearlo. Y esa es la forma de empezar a entender qué es mejor, porque sí que hay ventajas e inconvenientes y además llegaremos a una conclusión bastante clara a este respecto que les aseguro les será de mucha utilidad. Empecemos por qué es cada cosa. ¿Qué es gestionar de forma pasiva un fondo de inversión? Pues significa que el fondo se va a limitar a hacer lo que haga un índice. Por ejemplo, si es gestión pasiva del IBEX, hará exactamente lo que haga el IBEX. Si es del SP, debería hacer lo mismo que hace el SP 500 y de ahí en adelante. Por lo tanto, estamos ante un fondo que se limita a seguir lo que hace un índice. Bien, ¿por qué se crearon estos fondos de gestión pasiva? Pues muy sencillo, porque la mayoría de los gestores, que decían que hacían una gestión activa, no la hacían, mentían. Es decir, se limitaban a seguir a un índice, pero te cobraban el 1,5%, el 2%, el 1,80%, muchos siguen haciéndolo. Es decir, que lo que no tenía ninguna lógica es que el cliente esté pagando el 2% anual o el 1,80% anual o el 1,5% anual porque alguien se limite a imitar lo que hace el SP500 o el Eurostoxx o el IBEX o cualquier otro índice. Entonces, claro, en un mercado competitivo como es el norteamericano, donde no hay un oligopolio como ocurre en España, pues claro, rápidamente tuvieron que reaccionar ante esta demanda de los inversores, que tenían toda la razón, y además, peor todavía, es que el 80% de los fondos de gestión activa no batían a los índices, es decir, que no era una cosa particular, es que la mayoría de los fondos que se decían de gestión activa no batían a sus índices de referencia. Por lo tanto, claro, hubo que sacar fondos indexados, es decir, fondos que tienen una comisión menor, pero que se limitan son más transparentes, es decir, se limitan a seguir a un índice, cobran una comisión menor porque solo cobran por empaquetar, por decirlo así, el índice y adaptar el fondo a los cambios que tenga el índice, de composición del índice, y ya está. Y a lo mejor por eso cobran pues un, digamos, 0,30%, o sea, no el 1,80 o el 2% que se cobraba antes. Como digo, esto viene de la presión de los consumidores. En Estados Unidos, en alta cultura financiera, muchísima gente se dio cuenta de esto y entonces hubo una gestora dirigida por una persona muy, digamos, que ha sido muy positiva para el sector, que decidió hacer estos productos. Y claro, en la mentalidad española pensarían, claro, pero si bajo la comisión del 1,80 al 0,30% gano mucho menos dinero. Claro, lo que hizo este señor, creo que fue el de Vanguard, el que lo hizo, pero no quiero tampoco poner la mano en el fuego, pero fue el fundador de Vanguard, fue el que dijo, vamos a ver, primero es más honesto. Y la honestidad, y lo comparto, es buena en los negocios. Se hacen más negocios y se hacen mejor. La confianza en la gestión de activos es fundamental. No podemos empezar por engañar a la gente y cobrarles el 1,5% cuando lo único que vamos a hacer es seguir lo que haga un índice. En consecuencia, vamos a hacer esto y además, como va a ser más barato y más honesto y más transparente,
vamos a ganar cuota de mercado. Dicho y hecho, es exactamente lo que ha ocurrido y que luego ocurrió con los ETFs, pero hoy nos vamos a quedar con los fondos de inversión tradicionales. Por lo tanto, se crean estos productos que ya hacen algo exactamente lo que dicen, vamos a hacer lo mismo que haga el SP500, por ejemplo, o el Nasdaq. Son fondos indexados, son fondos que se limitan a seguir lo que haga un índice. Entonces la pregunta es, ¿qué es una cartera de fondos indexada? O de gestión pasiva. Eso es algo diferente. Es decir, tú puedes tener una cartera de fondos formada por fondos indexados para ahorrar dinero en comisiones y no tirar el dinero, pero moverlos. Es decir, no tener todo en el SP500. Eso es muy cómodo, pero no es lo más rentable. No voy a insistir mucho en ello porque ya tienen un vídeo en este canal en el que explico por qué estar siempre solo en el SP500, en el índice SP500 de la bolsa norteamericana, no es lo más rentable, porque hay muchos años en los que ganan otros índices y otros activos y otros sectores y otros países. Ponía el ejemplo en ese vídeo que, por ejemplo, en los últimos 25 años el SP500 solo ha sido el mejor, yo creo que en 2 o 3 ocasiones, hablo de memoria, probablemente en 3, tampoco mucho más. En el resto ha habido otros índices, otros sectores y otros países que lo han hecho mejor, en los que también se puede invertir con fondos indexados. Es decir, si lo que gana el SP500 es el Nasdaq, de hecho, si incluimos al Nasdaq en lo que he dicho estos últimos 25 años, habría ganado siempre al SP500. Pero nosotros podemos tener una cartera en que no esté solo el SP500, que tengamos a veces más Nasdaq, a veces más pequeñas compañías, a veces más Europa, a veces más emergentes, a veces más China, a veces más oro. Es decir, que se puede indexar uno a cualquier activo, sector o país. Por lo tanto, por un lado están los fondos indexados, los fondos de gestión pasiva, muy recomendables en general porque la mayoría de los gestores de gestión activa no bate a sus índices de referencia, aunque ahora veremos las excepciones, pero la cartera no tiene que ser pasiva, porque una cartera pasiva gana menos que una activa. Simple y llanamente porque una cartera de gestión pasiva que está siempre en un índice o en 2 a lo sumo o en 3, se pierde muchas oportunidades. Ya he puesto un ejemplo, insisto, les remito al vídeo que trata de forma monográfica por qué no invertir solo en el SP500. Bien, por lo tanto, opción ideal es tener una cartera que es activa, que aprovecha todas las oportunidades, que si es el año del oro va a aprovechar que suba el oro, si es el año del Nasdaq lo va a aprovechar, si es un año en que Europa lo hace bien durante 6 o 8 meses lo va a aprovechar, si el gestor es bueno, evidentemente, porque si no, si hacemos una cartera de gestión pasiva, estamos volviendo a las mismas. Hay entidades en el mercado que se limitan a hacer carteras de gestión, gestionan su dinero, pero se limitan a comprar el SP500 y poco más. Entonces no trabajan, pero cobran por la gestión. Estamos volviendo al origen del problema. Hay que pagar por lo que vale. La gestión, cuando se paga algo, tiene que haber una gestión, tiene que haber un trabajo, tiene que haber un valor añadido, tiene que haber, por supuesto, también acompañamiento, explicaciones, contarle a la gente lo que pasa en el mercado, por qué se hacen las cosas, ayudar a la gente en los momentos malos para que entienda si es o no momento de vender, vender cuando hay que vender, reducir posiciones cuando hay que... Ese es el trabajo de un gestor. Por lo tanto, una gestión pasiva de carteras de fondos está volviendo a esa situación en la que se cobra una comisión por gestionar sin gestionar. Por lo tanto, ya resumiendo, porque sé que esto puede ser un poco complicado, fondos de gestión pasiva son fondos indexados, como digo, una buena idea, porque en la mayoría de los casos los fondos de gestión activa no ganan a los índices. Luego, la cartera es otra cosa distinta. Una cartera puede ser de gestión pasiva o de gestión activa, dependiendo si se limita a tener un par de fondos y no hacer nada más el gestor sobre esa cartera o el inversor, y puede ser de gestión activa si el gestor se gana el pan y está moviendo la cartera para aprovechar todas las oportunidades posibles. Por lo tanto, son cosas muy diferentes y aunque solo se queden con una idea, por favor, quédense con esta. No es lo mismo hablar de gestión activa o pasiva de fondos que de gestión activa o pasiva de carteras. Y en muchos casos, utilizar el hecho de que la gestión pasiva de fondos puede ser más rentable y sobre todo más barata y más eficiente, se utiliza muchas veces como excusa para decir que la gestión pasiva de tu cartera, aunque estés pagando una pasta en comisiones, el gestor no va a hacer nada
porque es gestión pasiva que está mucho mejor. No, lo que está mucho mejor es normalmente en los fondos. Pero, cuidado, hay muchas e importantes excepciones. Por ejemplo, primero hay un 20% de gestores todos los años, aproximadamente, a veces más, a veces algo menos, pero esa es la media, que sí que baten a los índices. Hay gente que es capaz de hacerlo muy bien en todos los sectores, por lo tanto, ¿por qué no darles una oportunidad? Cobran más, sí, pero si ganan más, pues puede merecer la pena. Por lo tanto, tampoco hay que decir voy a estar siempre en el campo. A veces se puede estar en la playa. O siempre voy a comer solo pescado. Hay un día que te apetece un solomillo. Es decir, que esto es exactamente lo mismo. Pero ya no es que un día te apetezca un solomillo. Es que hay días, en este caso periodos económicos y bursátiles, en los cuales lo suyo es el solomillo. O al revés, llámenlo el pescado, como lo quieran llamar. Es decir, por ejemplo, año 2022. Año 2022 es un año muy complejo para las bolsas. Muy complicado porque suben los tipos de interés, sube el precio de las materias primas por el embargo a Rusia, del petróleo por lo mismo, del gas natural por lo mismo, por las sanciones a Rusia, y todo eso se dispara. Bueno, pues eso cambia el escenario porque también sube mucho la inflación, que además viene de una pandemia que se ha creado muchísimo dinero con motivo de los confinamientos, para aguantar la economía durante los confinamientos, que se hizo básicamente que la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y todos los bancos centrales imprimieran billetes. Tú unes esa impresión de billetes, la unes a un momento en el que sancionas a Rusia y entonces te quitas de medio al mayor productor de materias primas, el segundo o tercero de petróleo del mundo y el mayor productor de gas natural. ¿Y qué pasa? Que sube el precio de todo eso. Claro, ¿qué pasa? Que se dispara la inflación y caen los mercados. Vale. Pero en los mercados, en esa ocasión, no cayeron todos los fondos igual, ni todos los activos. Por ejemplo, el gestor activo que supo llevar su dinero, por ejemplo, a materias primas, a compañías energéticas del sector petrolero, etcétera, etcétera, metales preciosos, en fin, a activos que lo hacen bien en ese entorno, hizo un buen año. Y eso nosotros lo vivimos y lo aprovechamos. El que hace gestión pasiva de carteras no lo hizo, se quedó pegado al SP500. Ni vendió, porque es pasivo, ni compró cosas que funcionaban muy bien en un año como 2022. La diferencia, evidentemente, se notó y se notó mucho. Por lo tanto, hay años como 2022 en los que no solo, que eso siempre, hay que gestionar activamente tu cartera, aunque sea de fondos indexados, sino que además conviene utilizar fondos de gestión activa. Esto lo vimos también en 2010, por ejemplo, después de la gran crisis, cuando empezó a salir adelante el mercado, los gestores de valor, algunos muy conocidos, pero no les voy a hacer publicidad, pues aparte que ahora no es su mejor momento, pues el mejor momento para invertir, quiero decir, en estos fondos, pues ¿qué pasó? Que se dedicaron a comprar gangas, aprovechando la gran caída que generó esa gran crisis financiera, y los siguientes años lo hicieron muy bien. Gestión activa porque había un motivo para hacer gestión activa y por lo tanto era interesante hacerlo. Segunda conclusión, por lo tanto, la gestión activa tiene su sitio. No tanto porque haya muchos gestores que batan a los índices, sino porque hay periodos bursátiles, bien porque son bajistas, bien porque lo que funciona mejor es lo que se llama estilo de gestión de valor, por ejemplo, que en esos periodos sí que los gestores activos suelen superar a los índices de referencia. Por tanto, esa es la segunda conclusión. No siempre pescado, aunque sea más sano que la carne. A veces está bien tomarse un buen solomillo. Al final, llegamos, por lo tanto, a dos conclusiones antes de acabar y luego una tercera que es la más importante. La primera, repito, fondos de gestión pasiva es una cosa, cartera de gestión pasiva es otra. Fondos de gestión pasiva muy eficientes, muy útiles, más baratos, normalmente más honestos. Carteras gestionadas de forma pasiva, carteras indexadas, no están en general trabajando mucho, pero se está pagando una comisión de gestión. Entonces, eso ya no es tan eficiente. Luego, fondos de gestión activa, fondos de gestión pasiva, ya nos olvidamos de las carteras. En general, tiene más lógica que en la cartera esté formada por fondos de gestión pasiva o fondos indexados, pero a veces es interesante que en esa cartera que estamos gestionando, porque somos gestores y asesores, se supone que se ganan su comisión de gestión de la cartera o de asesoramiento,
hay que ir buscando ocasiones en las que merezca la pena utilizar la gestión activa. Yo solo he puesto un ejemplo, pero hay muchísimos. Es decir, bueno, he puesto dos, de hecho, 2010 y 2022, pero hay más. Bien, hemos llegado a la conclusión, por lo tanto, una sencilla conclusión en el fondo. Está muy bien la gestión pasiva, pero la cartera de fondos tiene que ser de gestión activa, porque no podemos tener siempre los mismos fondos, porque nos perdemos muchas oportunidades, porque nos comemos caídas que no tenemos por qué comernos, porque hay veces que es interesante retirarse del mercado o rotar la cartera y el resultado se ve. Vean una rentabilidad, digo el caso de Nextstep, vean la de 2022 y vea cómo caen los índices, pero cómo aguantan nuestras carteras. Aguantan simplemente porque, aparte de reducir el peso de la renta variable, nos tiramos a fondos de valor, fondos de gestión activa, que estaban haciendo pues lo que había que hacer. Es que no había que ser muy listo para ver que lo que había que tener eran materias primas, o que había que tener petróleo, o que había que hacer una gestión más de valor que en un periodo como el actual, por ejemplo. Por lo tanto, llegamos a esta clarísima conclusión y pasamos a la cuestión de quién decide esto. Porque claro, estamos diciendo que normalmente o el grueso de la cartera es mejor que sean fondos de gestión pasiva, lo estamos diciendo, lo afirmamos, pero una parte tiene que ser activa. Y hemos visto también que eso depende del momento de mercado. Hay épocas en las que tiene que haber cero gestión activa y hay épocas en las que está bien tener a lo mejor un 20 o 30% de gestión activa. La cuestión la va a establecer la situación del mercado. Igual que, por ejemplo, estamos hablando del campo y la playa, pero, por ejemplo, alguien puede decir, ¿qué es mejor? ¿Tener un Lamborghini o tener un Suzuki? Pues inicialmente uno dice el Lamborghini. Bueno, sí, pero imagínate que tú vives en una finca que está a 5 kilómetros de la carretera principal por una carretera y tienes que ir por un camino de tierra. Pues es que en ese caso te compensa más tener un Suzuki. Quiero decir que hay épocas en las que es mejor tener un Suzuki que un Lamborghini, aunque parezca mentira, como pasa en circunstancias particulares. No le digas a un agricultor que su coche tiene que ser un Lamborghini, porque lo va a disfrutar cuando se vaya el fin de semana a Madrid, pero ahí se acaba el problema. El resto del tiempo va a tener que ir andando o en tractor. Por lo tanto, llegado ese momento, alguien tiene que decidir qué es lo que conviene. Bueno, por eso decimos que la gestión de una cartera tiene que ser activa. Si tienes un gestor que gestiona tu cartera, es lo que tiene que hacer. No te puede decir que hay que subirse al SP500 y olvidarse, porque no es así. Todos los años lo vemos. Este mismo año lo estamos viendo. China ha superado al SP500. Europa durante mucho tiempo, creo que incluso según grabo el vídeo, todavía lo hace. Si lo vemos en dólares, que normalmente muchos fondos indexados están en dólares, no cubren la divisa. Con lo cual, si el SP500 sube pero baja el dólar, como ha pasado este año, mucha gente dice, pero ¿cómo puede subir la bolsa norteamericana y yo no me entero? Pues porque tu fondo está en dólares, porque es gestión pasiva indexada. Y como es SP500, la mayoría de los fondos están en dólares. Por lo tanto, el gestor tiene que ganarse su sueldo y tiene que poner en tu cartera en cada momento aquellos fondos que mejor lo vayan a hacer. No tiene que quedarse quieto. ¿Por qué? Porque claro, quedarse quieto es muy cómodo. Cobrar un 0,30 o un 0,40% lo que te esté cobrando, que a lo mejor no es mucho, y dices, uy, qué bien, porque me ahorro en los fondos y me ahorro en la gestión, pero es que estás pagando una gestión que no existe. Estás haciendo lo mismo que cuando se criticaba la gestión pasiva. Bien, en consecuencia, el gestor tiene que ganarse el sueldo y establecer en cada momento si tiene que haber más fondos de gestión pasiva o más fondos de gestión activa. Y tiene que establecer en cada momento si tienes que tener fondos que invierten en el SP o fondos que invierten en otro sitio. Y cuando digo el gestor, digo el asesor. O sea, en nuestro caso, que además de gestión tenemos un servicio de asesoramiento, que es la gente quien hace las operaciones, no nosotros, sino que les damos todos los consejos y les decimos lo que haríamos si estuviéramos en su lugar, pues nosotros somos los que tenemos que decirle a usted y cualquier asesor, oye, ahora es momento del SP500, no te compliques la vida, pero otro momento puede decir, mira, ahora es un momento de diversificar entre el SP500, Europa, más Nasdaq, porque estamos en plena época de la inteligencia artificial y aunque eso afecta al SP500, el Nasdaq lo recoge más, en su caso el oro, aunque sea temporalmente, porque a lo mejor no va a subir eternamente así, pero conviene tenerlo una época para sacarle un partido. Eso es la labor del gestor y del asesor. Yo creo que con esto pretendo que haya quedado bastante bien explicado
Nunca olviden que cuando se hable de gestión activa o pasiva, estamos hablando de una pregunta mal planteada. Se debe plantear, ¿qué es mejor? ¿La gestión pasiva de fondos? En general, sí. Más eficiente, más honesta, más transparente. Si va usted a invertir en el SP500 o en el Eurostoxx, normalmente mejor a través de un fondo de gestión pasiva. Ahora bien, ¿eso significa que la gestión activa no tenga su lugar? Ya he puesto varios ejemplos y habrá más. Ocasionalmente, la gestión activa merece la pena en las carteras. Pero entonces, ¿gestión activa de carteras o pasiva? La gestión pasiva de carteras no es gestión. Para eso se coge usted un ETF o un fondo indexado al SP500 y se ahorra la comisión de gestión del gestor que no gestiona. Entonces, en consecuencia, en las carteras, pero no es porque nosotros lo hagamos, sino porque es que es evidente, tiene que haber inicialmente o preferiblemente una gestión activa de esas carteras. Y usted me dirá, pero ¿por qué hay tantas entidades o personas que piensan lo contrario? Pues muy sencillo, porque puede llegar a ser cómodo. Igual, se lo voy a poner un ejemplo, pero piensen ustedes que, claro, si vas a tener un gestor activo de cartera, tiene que ser alguien que lo haga bien y no es tan fácil. Es decir, que no es fácil encontrar gente que haga bien esto. Claro, digo, el ejemplo más sencillo y además va a quedar clarísimo. Warren Buffett le preguntaron que qué le diría que hiciera a su mujer que hiciera con el dinero que le va a dejar si él se muere. Bueno, de entrada él ha dejado casi todo a la beneficencia, lo cual le honra, pero obviamente no va a dejar a su mujer colgada, le habrá dejado una buena cantidad. Y él le ha dejado escrito a su mujer que no haga caso a nadie, que lo meta todo en el SP500 y se olvide. Porque sabe que su mujer no tiene ni idea de este asunto. Pero el Warren Buffett hace una gestión muy activa. Tiene a lo mejor en cartera 10 o 12 valores y no se limita para nada al SP500. Puede estar invirtiendo en valores japoneses o en valores americanos. ¿Por qué? Porque sabe hacerlo. Y él, supongo que luego habrá que ver, a lo mejor él conoce a alguien en el quien se fíe, pero ese alguien también se puede morir porque Warren Buffett tiene como 90 y tantos años, entonces se quedará más tranquilo en ese caso. Quiero decir que si no tienes la opción de un gestor que gestiona, y de verdad lo hace, y lo hace razonablemente bien, claro, pues para eso no te compliques y te compras el SP500. Pero en ese caso no pidas un gestor. Cómprate un fondo indexado y ya está. Por lo tanto, por un lado, es cierto que para personas que no tengan ni idea ni sepan en quién apoyarse, esto es como en todo. A veces, en fin, si tú no conoces un buen restaurante, conoces uno que es más o menos bueno, pues a lo mejor no te complicas a buscar otros mejores, ¿no? Pues esto pasa un poco con un abogado o con un médico. Es decir, que muchas veces dices, madrecita, que me quede como estoy. Y entonces en ese caso pues tiene su lógica, pero si uno quiere hacer las cosas realmente bien, tiene que encontrar un buen gestor activo y tiene que confiar en él y trabajar con él. Eso es lo que se llama maximizar o tener el deseo de mejorar tus rendimientos y sobre todo, insisto, Warren Buffett no le ha dicho a su esposa que ponga el dinero en un gestor pasivo de carteras. Le ha dicho que se compre un fondo del SP500. Es decir, no le ha dicho paga una gestión que no te van a hacer. Pero él, insisto, como él sabe dónde está lo bueno y él sabe que es muy bueno, pues lo que le dice es que él sí, si está él, sí debe haber una gestión activa de la cartera. Y el otro motivo por el que, digamos, puede estar bien una gestión pasiva indexada de cartera, ya hemos dicho que la de fondos está bien en general, aunque no siempre es lo ideal. En una gestión pasiva de cartera, que en principio no somos, como ven, partidarios, pues sobre todo porque no hay gestión, pero sí puede ocurrir que sea cómodo. Es decir, que si alguien va haciendo aportaciones y no sabe muy bien a dónde hacerlas, pues estamos en las mismas. Para eso no te compliques, sabes que el SP500, aunque no sea normalmente el mejor índice, digo, en la media de los que coges, como digo, estos 25 años y solo lo ha sido ocasionalmente, y ninguna vez incluimos al Nasdaq, pero bueno, por lo menos sabes que vas a estar relativamente bien situados. Lo que nos llevaría, eso sí, a un problema, y es cuando hay que vender, porque el problema de la gestión pasiva es que no venden. Y entonces, aunque de eso hablaremos otro día, pero piensen en una cosa, está muy bonito decir yo me siento en el SP500, está bien, es un índice que siempre va a hacer más o menos bien, bla, 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 pero ¿qué pasa ese año
2022 o ese día que Trump anuncia los aranceles y cae un 24 o un 30%. Pues que la mayoría de la gente mal vende, porque aguanta bien cuando cae un 10, aguanta bien cuando cae un 15, pero cuando cae un 25 dice yo no puedo dormir, yo esto no lo aguanto y vendo, es decir, mal vendo. Por lo tanto, muchas veces es bueno que tu gestor activo, y esa es la importancia también del gestor activo de cartera, tu asesor de tu cartera, sepa también cuándo hay que vender. En fin, espero que les haya sido útil, espero que les haya gustado. Si les ha gustado, no dejen de ponernos un like, al algoritmo le gusta y así otras personas podrán verlo porque se lo presentarán. Y sobre todo, si les ha gustado, no dejen de suscribirse porque vamos a seguir contándole cosas muy útiles, no solo de bolsa, de renta fija, de cómo trabajar con los bancos, de cómo evitar que en los bancos, en fin, nos vendan algo que no nos conviene mucho. De todo va a haber aquí relacionado con la inversión y el ahorro. Si se suscribe, le avisará el propio algoritmo cada vez que saquemos algo nuevo y no se va a perder nada. Gracias de nuevo por su atención y muchas gracias por su confianza.